Alabados sean los sagrados corazones de Jesús, de José y de María. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María. Ilumina nuestra inteligencia con la luz sobrenatural de la fe y la esperanza, e inflama nuestros corazones en el fuego ardiente de tu caridad divina. A las puertas de una nueva Cuaresma, comenzamos hoy una serie de conferencias con la pretensión de que nos ayuden a preparar la próxima Pascua. El prólogo de hoy se intitula precisamente así: De camino hacia la Pascua. La Pascua es, lo sabéis, la fiesta principal, la más importante, el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. La resurrección de Cristo es un evento extraordinario, original, irrepetible, único en la historia humana. Es el dato central del cristianismo, el centro de la predicación y del testimonio cristiano, desde el inicio hasta el final de los tiempos. En la resurrección de Cristo está el centro de nuestra fe, porque si no resucitó Cristo, como nos dice San Pablo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. El mismo Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida, y nos dice, como le dijo a su amiga Marta: ¿crees esto? Su resurrección es también el centro de nuestra vida cristiana, que a su vez es la garantía de nuestra resurrección, y es asimismo centro de nuestra esperanza, pues esperamos resucitar con Cristo y como Él. Preparar la celebración anual de la Pascua del Señor, de su triunfo sobre el pecado, la infamia del diablo y el poder de la muerte, es el objetivo de esta Cuaresma que vamos a celebrar y vivir, y de estas reflexiones que iniciamos hoy. ¿Cómo vivir esta Cuaresma? Mirad, a los sacerdotes se nos dice: celebra siempre la misa como si fuera tu primera misa y la única y la última. A los que vamos a iniciar este camino cuaresmal se nos podría decir lo mismo. La Cuaresma de este año, en estos tiempos de pandemia, no puede ser una Cuaresma más. Hemos vivido ya tantas. Pasaron las Cuaresmas, pasaron las Pascuas y seguimos sin convertirnos, con nuestros mismos defectos y pecados de siempre, con nuestra vida triste, gris, monótona, superficial. Celebremos esta Cuaresma como si fuera nuestra última Cuaresma. ¿Quién puede asegurar si podrá vivir otra? Y aprovechémosla, vivámosla con la ilusión, el interés y la determinación, como viviríamos una Cuaresma que supiéramos ciertamente iba a ser para nosotros la primera y la única que se nos concediera celebrar y vivir. La práctica de la Cuaresma data del siglo IV como tiempo litúrgico de penitencia y de conversión, y siempre en función de la Pascua. Su duración está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia, sobre todo en los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. Tiempo litúrgico que comenzará la próxima semana, el miércoles de ceniza, y terminará el domingo de Ramos, día que se inicia la Semana Santa. De esta suerte, con la imposición de las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de Ramos anterior, se inicia un camino espiritual hacia la Pascua, un kairos o tiempo de gracia y salvación. El tiempo como kairos es el tiempo de la visita de Dios a nuestra historia, de su intervención salvadora, de su gracia y misericordia. Por eso decimos que la historia
es historia de salvación. La sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, a Dios, principio y fin, alfa y omega de nuestra existencia. El deseo de convertirnos y volver al Señor es el que da sentido y contenido al gesto de las cenizas. El simbolismo de la ceniza significa la conciencia de la nada, de la muerte, de la contingencia y caducidad del ser humano, y en sentido trasladado de humildad y penitencia. La ceniza significa también el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento. En el libro de Job es explícitamente signo de dolor y de penitencia. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la vigilia pascual. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros. El hombre viejo, para dar lugar a la novedad de la vida pascual en Cristo. Sí, ciertamente, como dice Abraham en Génesis 18:27, en verdad soy polvo y ceniza, pero estamos llamados a brillar en el reino del Padre como soles por toda la eternidad. Somos polvo, pero polvo de estrellas. Por eso os propongo que cuando nos acerquemos a recibir las cenizas, meditemos muy bien en nuestro corazón las palabras que pronunciará el celebrante al imponérnoslas en forma de cruz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, o también acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Para que de verdad sea un signo y unas palabras que nos lleven a reflexionar acerca del deber y la urgencia de la conversión, recordando la caducidad y fragilidad de la vida humana sujeta a la muerte y tan breve, como nos recuerda nuestra madre en Medjugorje, como un simple parpadeo. Ojalá despierten en nosotros el ansia, la necesidad y urgencia de conversión y aceptación del Evangelio, y el anhelo y el empeño de recibir la novedad de vida que Cristo, este año 2021, quiere comunicarnos en la Pascua. Esta cuarentena de días es un tiempo espiritual fuerte que se caracteriza por un mensaje que puede ser resumido en una sola, única palabra, un solo imperativo: convertíos. Para expresar la conversión, el Antiguo Testamento se vale del verbo volver. En su sentido propio, se refiere al caminante del desierto, que deshace el camino equivocado, porque en el desierto, como en la vida, desviarse de la buena dirección es caminar hacia la muerte. En sentido metafórico, volver lo aplican los profetas al hombre pecador, alejado de Dios, que deja este camino falso y se decide como el hijo pródigo a emprender el camino de retorno. Volveos a mí y seréis salvos, dice Dios en Isaías 45:22. El Nuevo Testamento, en cambio, se vale del verbo metanoein, que significa cambiar de modo de pensar y, en consecuencia, de vivir. El cambio del modo de vivir incluye dos aspectos. Uno negativo: renunciar al mal comportamiento seguido hasta ahora, renunciando de una vez y para siempre al pecado, como nos invita la Gospa en Medjugorje, y otro positivo: adoptando una vida conforme a la voluntad de Dios, es decir, decidiéndonos, como también nos dice la Virgen, por la santidad. En la vida de la Iglesia, el bautismo es el lugar de la conversión primera y fundamental, pero la llamada de Cristo a la conversión a impulsos de la gracia sigue resonando en la vida de los cristianos como tarea permanente de penitencia y conversión. La conversión es a la vez una llamada y una respuesta. Dios nos llama a convertirnos y el hombre, nosotros, respondemos con la conversión gracias al don de la fe. En base a la fe en Dios,
el hombre se convierte y vive la experiencia nueva y gozosa de vivir orientado hacia Él. Similar al concepto de conversión es el de penitencia. Penitencia como cambio de mentalidad. Penitencia como expresión de libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. Su significado primero y principal es interior, espiritual. El esfuerzo principal de la penitencia consiste en entrar en sí mismo, en lo más profundo donde, en cierto sentido, Dios nos espera. En la vida corriente, el hombre no vive bastante interiormente. La penitencia como conversión a Dios exige sobre todo que el hombre rechace las apariencias, sepa liberarse de la falsedad y encontrarse en toda su verdad interior. Tal trabajo se llama ascesis. Ascesis quiere decir esfuerzo interior para no dejarse llevar y empujar por las diversas corrientes exteriores, para no vivir en la superficie, ocupado solo en aparentar. Hemos de quitarnos las caretas, las máscaras, que no las mascarillas que llevamos para protegernos del COVID. Hay gente que vive en un permanente carnaval. Llegados a este punto, es bueno que nos preguntemos, ¿es lo mismo conversión que penitencia? ¿Penitencia que sacrificio? ¿Sacrificio que mortificación? ¿Son cosas distintas o en realidad una sola? La conversión apunta a la idea de cambiar de rumbo, como hemos dicho, un cambio radical de orientación, de hacer marcha atrás, arrepentirse, y volviendo uno sobre sus pasos, regresar al hogar, al Padre, a Dios, es decir, enmendarse. Esto define lo esencial de la conversión, que implica siempre un cambio de conducta, una nueva orientación de todo el comportamiento. Jesús en el Evangelio, como la Virgen en sus apariciones, nos llaman a la conversión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1432, nos enseña que la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. La respuesta humana a esta gracia, el proceso de la conversión y de la penitencia, fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso. Sea como fuere, aunque la conversión nace del corazón, no se queda encerrada en el interior del hombre, sino que fructifica en obras externas, poniendo en juego a la persona entera, cuerpo y alma. Uno no se puede oponer al pecado en cuanto ofensa a Dios, sino con un acto verdaderamente bueno. Estos actos son las obras de penitencia con las que el pecador se arrepiente de aquello con lo que ha contrariado la voluntad de Dios y busca activamente eliminar ese mal con todas sus consecuencias. En esto consiste la virtud de la penitencia, comprendida como una serie de acciones que acompañan a la conversión y al dolor de los pecados. La penitencia es, de este modo, el conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la reparación del pecado cometido y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones externas muy variadas. La Escritura y los padres de la Iglesia insisten sobre todo en tres formas básicas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. A estas tres formas se reducen de un modo u otro todas las obras que nos permiten rectificar el desorden del pecado. Nosotros las iremos estudiando en las próximas conferencias mientras caminamos juntos hacia la Pascua. De otra suerte, el sacrificio es el acto central de casi todas las religiones. ¿Qué es un sacrificio? Esencialmente,
es una ofrenda, y una ofrenda de amor, un sufrimiento aceptado por amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios o a la Virgen, porque los amamos, cosas que nos cuestan trabajo. A lo largo del día se presentan miles de ocasiones para poner en práctica nuestra facultad de amar y sacrificarnos. El sacrificio por amor es lo que verifica la autenticidad del amor. El Catecismo, en el número 2099, nos enseña que el sacrificio es un acto de la virtud de la religión y que es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Ahora bien, el Señor nos dice por su profeta: misericordia quiero y no sacrificios. El sacrificio que Dios desea le ofrezcamos esta Cuaresma es precisamente la misericordia, que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, como Él lo es con nosotros. Por último, ¿qué entendemos por mortificación? Básicamente consiste en vencer y hacer morir, tanto como sea posible, lo que en nosotros mismos es causa de pecado, las pasiones y el deseo sensual, es decir, el hombre viejo, concupiscente y pecador. El fin de la mortificación es permitir que el hombre nuevo, redimido por la gracia, nazca y crezca en nosotros y alcance su pleno desarrollo. Por eso en realidad es más bien una vivificación. Morir a nuestra voluntad humana para vivir como nuestra mamá celeste ha vivido siempre en el reino de la divina voluntad, del fiat divino. La Santísima Virgen María es el ejemplo perfecto, acabado, de una vida entregada, sacrificada a Dios. Por su unión al sacrificio de su Hijo en la cruz, cooperó estrechamente como corredentora en nuestra redención. Ella nos ayuda a entregar nuestra vida como un sacrificio de amor. Sea como fuere, cada año, durante este tiempo especial de purificación que es la Santa Cuaresma, contamos con una serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la dinámica cuaresmal. Especialmente las tres grandes prácticas cuaresmales o medios de la penitencia cristiana, que son, como hemos dicho, oración, ayuno y limosna. Vivamos intensamente esta Cuaresma como si fuera la primera, la única y la última. Aprovechemos este tiempo de gracia y conversión para volvernos a Dios, abandonando definitivamente el pecado y decidiéndonos por la santidad, sin esperar a mañana, sin más aplazamientos, pues el tiempo, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el tiempo apremia y la representación de este mundo se termina. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Recibid la bendición de Dios. Que Dios os bendiga, que su bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.